Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Bueno, hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo de la tercera temporada del podcast Igualdad, donde hablamos de lo que sí importa. Yo soy Aida y estoy con mi compañera... Y yo soy Leticia y hoy queremos darle voz a la profesión del trabajo social y a las familias cuidadoras en el ámbito de la salud mental. Para ello, tenemos con nosotros a dos invitadas muy especiales, que son María Jesús, trabajadora social en AFESA, y Elsa, madre y principal cuidadora de una persona que participa de esta asociación. Bueno, muchas gracias a las dos por estar aquí. Antes de profundizar en el tema, nos gustaría que nos contarais un poquito sobre vosotras. Sí, María Jesús, si te parece, empezamos un poco por ti. Nos cuentas un poco qué es AFESA, cuál es tu papel, el papel que cumples tú en esta asociación, un poco lo que quieras, así ponernos en contexto. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por invitarnos a compartir este momento con vosotras. Y bueno, pues nada, yo como bien dice, soy trabajadora social de AFESA Salud Mental Asturias, de la delegación de Oviedo y Comarca, que abarca, AFESA tiene una delegación en cada una de las áreas sanitarias y bueno, pues yo coordino la delegación de Oviedo, que está en La Corredoria, en la calle Emilio Llaneza. Pues la función fundamental que tengo como trabajadora social es la del acogimiento a las personas con problemas de salud mental que acuden a nuestra entidad y de las familias, ¿no? Porque bueno, pueden acudir tanto a las familias como a las personas con problemas de salud mental. Llevo en la entidad unos 16 años y bueno, tuve un periplo anterior por diferentes entidades del ámbito de lo social. Y bueno, ahora eso, como os digo, llevo 16 años y estoy aquí muy bien acompañada de todas las personas que forman parte de la entidad, como por ejemplo Elsa. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús. Se ve que detrás de todo lo que nos cuentas hay como mucha pasión y esfuerzo por tu trabajo, mucha dedicación. Y eso en parte es lo que queremos reflejar, como mostrar como esa parte tan humana y cercana que tiene el trabajo social, ¿no? Entonces, bueno, Elsa, vamos a pasar contigo, que nos cuentes un poquito sobre ti, tu papel como madre y cuidadora. Bueno, pues como sobre mi vida, yo trabajé de muy joven en el Hospital General de Asturias como técnica de rayos X. Y ese departamento es un departamento donde los enfermos pasan y no sabes realmente qué sucede con ellos, ¿no? Entonces a veces te preocupas un poco y después de bastante tiempo de estar trabajando allí te das cuenta que todo en la vida es una cadena. Nosotros éramos una cadena y en el hospital pues era a veces para algunos muy larga para tener un resultado. Después hice oposiciones y me dediqué a la enseñanza. Yo soy maestra y traté con niños pues, desde 4 años a 14. El trato con los niños pues, te enseña mucho en la vida, pero sobre todo te enseña a entender pues, la alegría, cómo se comportan entre ellos, cómo te quieren, cómo te preguntan, cómo les respondes, cómo aprenden. Y a pesar de tener esa vivencia, te das cuenta que tú tienes que repetir muchas veces las cosas en la vida, en la clase, para que las lleven a la vida, ¿vale? Eso es... Los niños me enseñaron a escuchar, me enseñaron a callar, me enseñaron a sonreír, me enseñaron a reír, me enseñaron a tener paciencia. Yo creo que esto es en lo que se refiere a mí, en lo que se refiere a cómo llegué a AFESA, pues es simplemente porque una persona, un hijo mío, y como suponéis, una persona muy querida para mí, enfermó y no me sentí capacitada del todo para llevar esa situación y recurrí a AFESA. La verdad que qué interesante escucharos, bueno, a las dos, pero me voy a centrar un poco en ti, Elsa, pues porque qué interesante que nos hayas contado es un poco tu vida,
a qué te dedicaste y lo que hiciste pues antes de ser madre y después pues llevar ese papel de cuidadora, porque al final yo creo que es un poco lo que queremos reflejar hoy en este podcast, que detrás de las madres, padres, familiares, cuidadores hay una vida, hay una persona. Y además creemos también que vuestros papeles, desde una profesional hasta una simple madre, por llamarlo de alguna manera, pues están muy unidos. Así que nada, podemos empezar ya un poco... Sí, la verdad que interesante y bonito todo lo que cuentas, el mensaje que quieres hacernos llegar. Y bueno, justo por eso nos gustaría entrar más en detalle en cómo se vive cada uno de estos roles en el día a día. Entonces, pues María Jesús, queríamos preguntarte a ti, como trabajadora, como profesional, ¿qué crees que es lo que afecta emocionalmente más a las familias dentro de este rol de cuidado? Lo que tú ves quizás eso desde un papel profesional. A ver, desde la entidad, cuando te llega una familia, ves que llegan con múltiples y con frecuentes impactos emocionales, ¿no? Por un lado, llegan con la sensación de culpa ¿qué habré hecho para que le ocurra esto a mi hijo? ¿Qué no habré hecho bien? ¿De qué manera voy a poder ayudarle? No sé, esa sensación de, es que no sé ayudarle, no sé qué puedo hacer. Llegan con muchísima ansiedad, con muchísima frustración precisamente por no saber ayudar y también con una carga tremenda. La persona cuidadora de una persona con un problema de salud mental llega estresada, con muchísimo agotamiento y además con un periplo de muchos años, en muchos casos, de andar rodando por los servicios médicos, por salud mental, sin que les den información y sin que se les presente apoyo. Y es lo que nosotros procuramos desde la entidad, dar ese acompañamiento y ese apoyo del que carecen. Llegan también, bueno, pues con la tristeza y con el duelo de lo que fue esa persona antes de la enfermedad y cómo está en este momento. Porque esa sensación de culpa conlleva también ese duelo. Y un impacto en la familia, el que aparezca de repente un problema de salud mental con todo el desconocimiento que conlleva es un elemento disruptor en la familia, en las relaciones entre los propios padres, con los hermanos y con el resto de la familia. Eso es con lo que nos encontramos cuando alguien te llega, ¿no?, a la entidad. Bueno, y hablando de eso, como bien sabemos, la empatía es un papel fundamental en tu trabajo día a día y nos encantaría que nos contaras un poco cómo la aplicáis con las familias o participantes de la asociación. Bueno, pues lo primero es crear un vínculo de confianza con las familias. Cuando te llegan con todas estas situaciones que os conté, de estrés, de dolor y de culpa, de malestar, lo que tienes que intentar es, además de ponerte en su lugar, entender su situación personal y su situación social. Porque tú no tienes ese problema en casa, pero lo que tienes es que crear una sensación de confianza para que ellos se encuentren a gusto. Además, ese vínculo es lo que te va a ayudar a que ellos se abran, te cuenten su experiencia de una manera lo más verídica posible. Ellos tienen su verdad, ¿no? Y también, bueno, comprender su perspectiva, porque su verdad a lo mejor pues está un poco distorsionada por las circunstancias, y respetar ese punto de vista que tienen las familias, porque no es lo mismo la percepción que tiene la familia que la percepción que tiene la persona con problema de salud mental. Detectar las necesidades reales. Una cosa es lo que demande, otra cosa es lo que tú como profesional ves que pueden necesitar. Y también, bueno, pues eso, intentar intervenir de la manera más adecuada y más humana posible, dar ese calor, ese acompañamiento, que al final es en lo que se resume nuestro trabajo, en acompañar a las familias en todo este proceso cuando tienes una persona con problema de salud mental en la familia.
tanto a las familias como a las personas con problemas de salud mental, porque nos llegan al principio de poner en marcha la asociación, que ya tiene un periplo de 30 y tantos años, llegaban las familias, pero ahora desde hace años llega la persona, en primera persona, la persona con problemas de salud mental es quien nos llega pidiendo también esa ayuda y ese acompañamiento. Hablaste de ese vínculo de confianza que creáis con las familias, y siguiendo un poco eso te quería preguntar ¿cómo ves la participación? O sea, ¿qué grado de importancia tiene que las familias participen activamente en todo este proceso? Que no sea, como bien dijiste ahora, os llegan también personas que directamente sufren esta enfermedad mental a pedir ayuda, acompañamiento, pero ¿cómo ves la participación de las familias? Pues la participación de las familias es fundamental. Nosotros tenemos una escuela de familias que funciona desde el inicio de la creación de la asociación, y es un espacio de formación porque está acompañada de una técnica, mi compañera psicóloga clínica, Ana Castro, que es quien da esa formación teórica a las familias, ¿no? Pero entre ellas se crea un vínculo de amistad al final, entre muchas de ellas, y de ayuda mutua. Entonces es fundamental porque además ellas ven que hay otras personas que están pasando por lo mismo, se sienten acompañados, se sienten entendidos y se sienten escuchados. Entonces para mí es fundamental el papel de las familias porque hay una interrelación entre ellos y esa ayuda mutua que hace que, aunque el técnico es quien al final pues, sea capaz de enseñarte a generar las estrategias para poder afrontar cuando tienes un problema de salud mental en casa, esa confianza que se genera entre las familias, y además lo que en un momento dado pudo servir a una familia le sirve de ejemplo a otra, y el sentirse escuchado, el no avergonzarse. El problema del estigma es algo fundamental, el estigma y el autoestigma en salud mental, y entonces encontrarse en un medio en los que todas las personas que están hablan el mismo idioma es muy reconfortante para las familias que llegan. Y bueno, Elsa, cuéntanos aspectos del día que te resultan más difíciles como madre y cuidadora de una persona con problemas de salud mental, y cuáles dirías que son como los más gratificantes. A ver, el vivir con una persona que tiene una enfermedad mental no supone estar 24 horas viviendo esta situación. Un enfermo mental pues desarrolla en la casa una vida que pudiésemos decir normal. O sea, son más las situaciones buenas que las situaciones que pudiesen ser un poco conflictivas, por decirlo de alguna manera, porque no están permanentemente en crisis. Son personas que desarrollan con algunas dificultades, algunas situaciones, pero nada más. Cuando llega la crisis, que llega, pues entonces ya saltan las alarmas y modificas un poco tu conducta, ¿no? Entonces procuras que en la casa haya menos estrés, procuras que incluso puede necesitarse que haya menos luz, que las conversaciones sean sencillas, que las órdenes sean sencillas, pero nada más. O sea, la convivencia es la convivencia. Yo, en mi casa vivimos 3 personas, 2 hijos y yo. Pues las 3 tenemos las mismas situaciones y lo que hay en una familia normal. En una familia normal pues se comparten opiniones, se discute, se tienen diferentes puntos de vista, tienes momentos de reírte, momentos de preocupación, pero no nada especial. Entonces, ya os dijo María Jesús que nosotros tenemos una escuela de familia en las que te van contando, podemos decir, las técnicas que hay que utilizar cuando la situación empeora, pero lo demás, nada más. Me preguntaste por momentos gratificantes. Sí.
y los momentos Más malos. difíciles, sí. Bueno, pues Y los todavía momentos estoy- difíciles son los propios, ya te dije, de una vida normal. Por ejemplo, a mí me molesta mucho que tarde en hacer una cosa que yo creo que tiene que hacer por la cama por la mañana y la hace por la noche. Bueno, pues eso ya como que me altera un poco, ¿no? Me puede alterar un poco que comience varias actividades a la vez y no termine ninguna. Por ejemplo, arreglar un armario y queda todavía todo tirado porque después empieza a arreglar otro armario, ¿no? Un poco de descontrol. O te pone, o me pone también un poquillo así alterada, que quiere hacer obras en casa que no son necesarias y que lo justifica porque le gusta de una manera o de otra. Es decir, lo que podéis tener vosotros en Sí, vuestra eso... propia casa, no hay nada más, ¿eh? Y cuando lo que ya es un poco más peliagudo, por decirlo de alguna manera, es cuando por distorsión de la percepción de lo que sucede se mete en algún lío y entonces esos líos que no son míos caen sobre mí y tengo que intentar solucionarlos con él, pero como que me cuesta, ¿vale? Gratificante, pues gratificante, por ejemplo, que te venga y te diga, jolín, pasé un día bárbaro, pues entonces tú estrechas, o que te diga, no sé, tengo mucha gana de ir a tal sitio y a ver cómo lo conseguimos y tal, o sea, que mantenga la ilusión Sí, de la vida actitud positiva. y la disposición de vivir. Me alegra mucho cuando me toma el pelo, y me alegra también ese sentido pues que tiene de risueño en la vida, no es una persona que esté ni ofendida ni con la cabeza para abajo, cómo se toma en cuenta su enfermedad y cómo de una manera así un poco irónica. Sí, porque tiene mucha ironía. Pues vive sobre ella. Sí. Y lo de todo, y como madre, y como cualquier madre, el sentido que tiene de familia, de vivir unido, de estar en ella, de que todos lo pasemos bien. Cuando venimos, por ejemplo, pues de un cumpleaños o de una fiesta, pues muchas veces dice, mami, ¿qué tal? Qué bien lo pasamos, ¿viste qué bien lo pasamos? Pues yo creo que eso es disfrutar de la vida y es vivir la vida pues como una persona normal que en un periodo corto o menos corto pues se le cambian un poco las historias y es un poco más oscuro, pero nada más que eso. Y Elsa, Muy bien, muchas me gustaría también preguntarte si sientes que tú tienes momentos para ti, para poder desconectar, o quizás sientes que tienes que tener siempre la cabeza alerta, pendiente de todo. ¿Qué va, mujer? ¿Qué va? Yo tengo momentos para mí, tengo todos los momentos. Mira, yo soy una persona católica practicante y el foco de mi vida es la fe, ¿no? Entonces eso quizá pues te haga ver las cosas de otra manera. Cuando se ponen oscuras y sin ponerse oscuras, pues yo me dedico a leer, me dedico a la meditación, me dedico al reposo, me dedico al estar sin más, ¿eh? Y eso gratifica cualquier vida, pero sobre todo una vida como la que yo tengo, ¿eh? Desconectar es fundamental para todos, ¿eh? Y por mucho que sea, todo lo que tengamos alrededor hay que apartarlo un poco y hay que decir, bueno, esto es lo de él, pero esto es lo mío, ¿eh? No siempre se puede hacer así, porque hay veces que la historia se pone tan negra que tienes que dejar tu vida o tu modo de pensar y solo es el problema el que existe, ¿eh? Pero una vez que eso se va, porque se va, y porque tienes la certeza de que se va, pues tú sigues tu vida sin respirar, sin pensar, sin estar, no eres persona. Entonces, claro, tú eres la familiar, la madre de una persona enferma
pero tú eres tú y no queda otra. No solamente queda otra, sino que es la gracia, que tú tienes tu vida y que la vives con él, pero nada más. Pues sí, la verdad que me parece un mensaje que la gente tiene que escuchar. Bueno, yo soy una mujer pues anciana, ya me ves, con una mochila grande, cargada, y que soy feliz. Y porque la felicidad no consiste en que no haya problemas, ni que no haya encontronazos, ni que llores, ni que rías. La felicidad tiene otro color. Yo no te sé explicar en sí lo que es la felicidad, pero yo sé que soy una mujer feliz. En general, ¿crees que de alguna manera te ha cambiado como la forma en que te relacionas con tu entorno? ¿De alguna manera? No, para nada. No me lo ha cambiado para nada. Yo salgo con mi gente, tengo bastantes amigas, a pesar de que soy muy mayor, y con las amigas no hablo de la enfermedad. O sea, precisamente puedo en algún punto determinado, en algún momento, o cuando ya estás muy cansada, pero yo hablo de mis cosas, tengo mis tiempos, no. Una enfermedad no puede modificar tanto la vida de una persona que la cambie. Tienes que tener un espacio en el que puedas ser tú, y yo soy tú, pues con una persona que le cuente cualquier cosa. No, para nada. Bueno, perfecto. Bueno, pues nada, para terminar un poco este tema, nos gustaría, si queréis, que nos dieseis un poco alguna experiencia que os haya enseñado esto, o alguna vivencia, algo que queráis compartirnos. ¿Una experiencia? Hombre, pues la experiencia es que es bueno vivir, pues, o que tienes que vivir con la persona que te dio la vida, y que vivir con una persona vulnerable pues te explica mucho, te hace cambiar todas todo lo que tú tenías. Por ejemplo, pues cuando nace un hijo o cuando se empieza desarrollando la vida de un hijo, pues tú te haces tus sueños, tus proyectos, y siempre normalmente piensas que va a ser mejor que tú, que va a llegar más allá que tú. Y cuando, por ejemplo, en mi caso, que mi hijo enfermó ya pues con 20 años, ya no recuerdo siquiera los años, pues tú ya tenías un proyecto de vida que él llevaba y de repente, ¡pamba!, se rompe, ¿no? Pues ¿qué sucede? Que de esos trozos rotos, pues tienes que volver a empezar y tienes que darte cuenta de que no te sirve aquello, tienes que empezar con lo que tienes que vivir la realidad. Y para un hijo, pues una madre piensa, pues va a tener un buen trabajo, se va a casar, va a tener varios hijos, la mujer va a ser muy guapa, yo voy a ser una buena consuegra, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque te haces a la felicidad. Y de repente no es así. Y eso duele mucho porque no estás enseñada a que algo grande se rompa y tengas que empezar desde cero. Pero con lo que empiezas te merece la pena vivir y te merece la pena ver que va caminando y que se va salvando él y que a la vez te vas salvando tú. Y entonces aceptas pues un pequeño logro o algo que te suene a realidad, a su realidad, y que a ti te gusta y te llena. Yo creo que es así. El éxito consiste en empezar desde este momento a vivir y ver los pasos pequeños cada vez que van dando, que te suenan a gloria, vaya. Pues qué reflexión más bonita, la verdad. Vamos a pasar a otro tema que nos interesaría saber, que es el tema de, que seguro que también le interesa a muchas familias, el tema de los recursos y de los apoyos que tenéis. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de eso.
Y quería preguntarte a ti, María Jesús, primero, cuáles son las demandas que más se repiten en tu trabajo, en el día a día de tu trabajo, por parte de las familias o de las personas. A ver, son diferentes las demandas que parten de las familias con respecto a las demandas que parten de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Como os decía, las familias llegan muchas veces desorientadas, desinformadas y angustiadas, porque el primer paso para llegar a nosotros es cuando normalmente te llegan cuando está la persona en una situación de crisis, incluso cuando está en una fase de descompensación, ingresada en la unidad de agudos de Luca, y llegan muy perdidas. Llegan muy perdidas y prácticamente sin información, que es algo que a mí me gustaría reivindicar desde aquí. La información a las familias, el que les expliquen qué es lo que está pasando. También a los pacientes, porque todavía ayer me llegó un chico joven, un chico de 19 años con un diagnóstico de trastorno mental grave, y nadie le había explicado qué era lo que le estaba pasando. Entonces, llegaba absolutamente perdido. No sé lo que me está pasando, llevo un proceso, llevaba poco tiempo, llevaba como 5 o 6 meses, pero nadie le había dicho en ningún momento, se había parado a hablar con él y a explicarle, bueno, pues cómo había llegado hasta ahí y qué le estaba ocurriendo en este momento y qué perspectiva de futuro podía tener. Entonces, el pararte y el explicarles esto, que es lo que la persona con problemas de salud mental, de repente, pues lo mismo que la familia, se encuentra con que no tiene estrategias, con que no tiene armas para enfrentarse y encima no sabe lo que le está pasando. Entonces, los recursos yo pediría que se informara, los psiquiatras informaran a los pacientes en el momento en el que llegan, qué es lo que les está ocurriendo, porque es la manera de que ellos sean capaces de entender esa enfermedad, de entender ese diagnóstico, ¿no? Recursos hay escasos. En esta comunidad autónoma hay pocos recursos y los pocos recursos que hay están saturados. De hecho, nosotros estamos supliendo esas necesidades que no está proporcionando la Administración ni a las familias ni a los pacientes. Ahora mismo hay no hay médicos, no hay psiquiatras, y como no hay psiquiatras, pues las personas que se lo pueden permitir tienen que recurrir a la sanidad privada. A todos los niveles, no solamente faltan psiquiatras, faltan médicos de todas las especialidades, pero en el tema que nos ocupa, las consultas se están dando a 6 meses, incluso se están dando a 1 año. Entonces, una persona con un trastorno mental grave, al que el psiquiatra le ve 2 veces al año, es muy complicado que pueda llevar un seguimiento adecuado. Del mismo modo, si se asigna un psiquiatra, no se asigna un psicólogo porque carece de medios. El tratamiento psicoterapéutico tiene que ser a nivel privado. Y si bien la farmacología reduce los síntomas, el tratamiento psicoterapéutico es el que enseña a la persona a manejar esos síntomas, ¿no? El que le da esas estrategias para aprender a detectar los primeros pródromos, los primeros síntomas, cuando ve que se está empezando a descompensar, a entender su enfermedad. Entonces, son carencias constantes en los recursos. Hay pocas estructuras intermedias, que son aquellos espacios de transición entre pocas plazas en estructuras intermedias. En el área sanitaria cuarta hay 2, pero hay pocas plazas para que las personas sean capaces de, cuando pasan de una fase aguda a la vuelta a casa, de que terminen de estabilizarse o de que termine esa situación. Entonces, bueno, los recursos que tenemos, como te digo, son escasos. Nosotros desde la entidad hacemos tenemos talleres para las personas con problemas de salud mental, la Escuela de Familias, y después, bueno, pues acompañamos en gestión de recursos, en que las personas, bueno, pues llegan y tienen unas necesidades, intentamos cubrir esas necesidades con la orientación y el asesoramiento. Y bueno, Elsa, desde tu experiencia, ¿qué apoyos te han sido realmente útiles y cuáles echas en falta? Bueno, a ver, apoyos útiles. Pues el primero y principal, AFESA. Cuando surgió la enfermedad, pues yo
no tenía ni la menor idea de lo que supone una enfermedad mental, ¿vale? Y me acuerdo que después de la consulta y el ingreso, que al principio hubo un ingreso, pues me compré un libro, 2 o 3, yo qué sé, unos libros para ver qué era lo que yo tenía tan cerca de mí. Y en uno de los libros había un apéndice donde traía todos los centros de AFESA de España. Y bueno, tampoco tenía idea de que existía esta ayuda, porque os acaba de decir María Jesús, pues realmente cómo es la situación en un principio, ¿no? Entonces vi la dirección, me dirigí allí, hace ya de esto muchos años. AFESA estaba en el Naranco, era un núcleo, un primer nacimiento de asociación, y me acuerdo que me senté en la silla, había muy pocas personas, y me quedé 3 días que fui sin hablar porque no sabía ni siquiera qué decir, ¿no? Después ya, pues, un día, sin saber cómo ni cuándo, conté la historia y como que me relajé. Pasaron los años, AFESA fue creciendo, hoy es algo que tiene más peso en personal y en todo. Y yo, ya os digo, el mayor apoyo pues está allí. Para mí, tanto la psicóloga como la trabajadora social son 2 personas que tienen una gran experiencia, una gran formación, que están muy actualizadas en todo y que para ellas es algo que viven, no es un trabajo, ¿eh? Entonces eso se transmite, están pues 24 horas disponibles. Si la situación se pone muy comprometida, pues te atienden, pero te atienden porque viven lo que trabajan y trabajan lo que viven. Entonces eso se nota. Yo asisto allí exclusivamente a la escuela de padres y de familiares, y bueno, pues es una gozada. En primer lugar, porque recibes una formación que es la que necesitas para vivir. No necesitas papeles, ni necesitas estadísticas, ni necesitas políticas. Necesitas algo que te ayude a vivir el día a día, como persona que estás un poco indecisa, o un poco insegura, o un poco triste, ¿no? Entonces, y lo encuentras. Es los familiares que asistimos, pues casi somos familiares entre nosotros, ¿no? O sea, aunque suene un poco a tal, porque cuando alguien está hablando de lo que le sucede, tú rebobinas y ves que a ti te pasó igual. Y cuando alguien se pone que tiene un nudo que ya no sabe qué hacer, tú recuerdas tus nudos. Y cuando tú los cuentas, pues yo creo que a las personas también les consuela el ver que lo que dices es lo que es y lo están pasando. O sea que esto es, además es un sitio donde se puede hablar con cualquier tipo de detalle, porque a otras personas no se lo puedes contar, porque, o si se lo cuentas, te dan como una receta, ¿no? Como una cosa, bueno, mujer, no te preocupes, tal y cual. Entonces creo que hablando en alguien que como tú sufre, pues debe de ser como a los que les gusta el fútbol, que para hablar hay que ver, porque si no te gusta el fútbol, pues no contestas nada, ¿no? Pues la mesa de familiares en la escuela de familias resulta siempre gratificante y siempre te vas pensando que, o muchas veces te vas pensando, yo que me quejo y fulanita, mira lo que tiene encima, o sea, como que siempre te consuelas, ¿no? Porque además hay personas que tienen pues una carga muy grande, 2 o 3 personas enfermas en la misma familia, y eso
tú dices, pero esta pobre persona o esta mujer, ¿cuándo puede respirar? ¿Cuándo puede? No sé. Allí es una escuela, pues, de formación por dentro. De formación por dentro, aunque después lo tengas que poner en práctica. En práctica es una escuela de formación por dentro. A mí, AFESA realmente me ayuda. Con relación a los profesionales, pues María Jesús ya os contó mucho que hay una falta muy grande de psiquiatras y de psicólogos. Que te falte un psiquiatra, o que un psiquiatra, cuando la persona está enferma, te dé una cita para 6 meses, te hunde. Te hunde, porque tú sabes que en esos 6 meses, pues las cosas no van a ir siempre igual. Una enfermedad mental no es una línea recta. Una enfermedad tiene subidas y bajadas complicadísimas, ¿no? Y cuando estás ya en ese borde de ir bajando al agujero negro y no te reciben, pues te sientes morir. La pauta de la medicación de una enfermedad mental no es fácil, es muy difícil. Y ellos tienen que hacer una serie de combinaciones, pues con los tratamientos que le dan. Tú en casa no lo puedes hacer. Si a un hijo le duele la cabeza, le das un paracetamol y se acabó, ¿no? Pero esto no es un paracetamol, ¿eh? Entonces, no sé, yo a veces me siento realmente enfadada y molesta con tanto que se habla de la importancia de la enfermedad mental y cómo estamos los familiares y sobre todo cómo sufre el enfermo. Y encima no te das cuenta de cómo es su sufrimiento. Ves lo que le está pasando, pero la batalla por dentro la desconoces, ¿eh? Y no sé, es como sentirte muy perdida. Sí, La falta de psiquiatras es terrible. Y por otra parte, te tratan con frialdad, porque cuando entras en una consulta de salud mental, lo primero que te encuentras es un guardia de seguridad. Y es que el enfermo mental no es un criminal, ni el enfermo mental es una persona que tenga que estar con un guardia mental, con un guardia de seguridad a la puerta. Si hay un ingreso y a este enfermo lo van a meter, lo van a subir a la planta, igual tiene que estar 2 horas con la ropa metida en una bolsa y un guardia de seguridad a su lado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que tengan que estar, no sé, como encogidos ellos y tú y ellos, ¿eh? En la FESA, que hay cantidad de enfermos y hay cantidad de familiares y estamos todos juntos allí, pues todos andamos por los mismos pasillos, y desde luego no hay un guardia de seguridad. Entonces, no sé, creo que habría que pensar que son personas quizás vulnerables. Un poco ese estigma, que luego vamos a hablar. De hecho, más adelante queremos preguntarte precisamente por entonces esos ya me estigmas. lancé yo aquí a la cosa, ¿no? Allanando el camino. No, ya me lancé. Pero es que cuando lo tienes adentro, claro. te lanzas, ¿eh? Claro. Te lanzas. Bueno, como comentabas tú, Elsa, una iniciativa que nos parece muy interesante que tenéis es la de la Escuela de Familias, porque ahí pues como que recibís la información y el apoyo para entender mejor la enfermedad. Y también yo creo que es muy bueno porque es una red de unión entre vosotros, donde os podéis relacionar y lo que tú dices, que al fin y al cabo sois como parte de una familia. Entonces yo te quería preguntar a ti, María Jesús, ¿qué notas que aporta más alivio a las familias? ¿Más vuestro acompañamiento como profesionales o crees que es más el vínculo que tienen entre ellos?
A ver, y yo creo que todo se complementa, porque el aporte de los profesionales lo que te da es una seguridad, porque tienes unos conocimientos técnicos que aportan los profesionales y bueno, pues te enseñan a manejar las crisis, conocer los síntomas, descubrir eso, pues esos primeros síntomas en los que hay que intervenir para evitar futuras descompensaciones. Entonces, todo ese aporte que te da la sabiduría que tiene o la técnica que tiene el profesional se complementa con las vivencias en primera persona que tienen los familiares. Entonces todo es compatible. Os estaba contando Elsa, cuando llegan a la escuela de familias, pues esas vivencias que tienen unos les pueden servir a los otros. Y el sentirse entendido, el sentirse que están, lo que os decía antes, que están hablando el mismo idioma y que se están acompañando. Entonces yo creo que es absolutamente complementario, van de la mano y bueno, pues eso, el profesional les damos la seguridad de, bueno, pues tienes unos conocimientos técnicos, pero todo es compatible y complementa uno con lo otro. Bueno, Elsa, tú nos contaste un poco antes ya tu experiencia en la escuela de familias. Lo único, como hablabas de que ya erais casi familia entre vosotros, si nos quieres decir cuánto tiempo llevas en esta... Bueno. Pues yo creo que 20 años. Sí. Claro. Sí, 20 años. Y bueno, ha pasado mucha gente, poca gente permanece, va llegando gente nueva, pero tanto la que estamos, la que se fue y la que llega, toda tiene la misma situación. No hay diferencia. No hay diferencia porque la situación es la misma. Ya. Bueno, muy bien. Nada, pues ahora queríamos hablar un poco de cómo AFESA impacta en las personas y en las familias. Y queríamos preguntarte a ti, María Jesús, desde tu trabajo, ¿qué cambios sueles notar en los participantes que empiezan en esta asociación? ¿Qué cambio te refieres a sí, cuando empiezan? Exacto, y cuál es el transcurso? Y un después que tú puedas notar así. A ver, pues como te digo, llegan muy perdidos y llegan normalmente con mucha situación de soledad, de aislamiento. La enfermedad mental aísla por la falta de entendimiento de la propia persona y de todo el grupo que tiene alrededor, ¿no? Entonces aquí ellos, pues lo mismo que pasa con las familias, ellos también hablan el mismo idioma. Por poneros el mismo ejemplo que os ponía del chico de ayer, llegaba con unos efectos parkinsonianos, extrapiramidales, a consecuencia de la medicación, con muchísimos temblores y con acatisia, que era incapaz de mantenerse sentado. Entonces llevaba así varios meses y me decía, ¿hasta cuándo? Digo, pues mira, en el grupo te vas a encontrar con gente, porque yo le decía, tú no te preocupes, levántate cuando te tengas que levantar, pasea. Si no puedes hacer una actividad porque te lo impida esos movimientos que tienes, pues nada, no la haces otra cosa. Aquí somos muy flexibles, sabemos con quiénes estamos trabajando y somos muy flexibles en todo. Y me decía, pero esto va a ser, bueno, esto va a ser temporal y de hecho vas a conocer compañeros que estuvieron igual que tú. Hace años, cuando empezaron, la medicación hay que ajustarla, hay veces que tiene contraindicaciones y que tiene, bueno, pues estos efectos. Y entonces él, bueno, pues se sintió como muy relajado de voy a ir a realizar actividades y no me van a mirar raro. Yeah. Porque claro, si una persona joven en un grupo normalizado no se puede estar sentado, está con temblores constantes, él se va a sentir mal y también le van a mirar raro. Y aquí pues nadie le va a llamar la atención porque muchos de ellos pasaron por eso previamente. Entonces esa sensación de seguridad, esa sensación de sentirte entendido, de acompañamiento, de ellos hacen grupo. Pues gente que estaba aislada, que no tenía círculo social, bueno, pues salen los fines de semana y salen
más de lo que deberían muchas veces, y hacen esa pandilla entre ellos que se entienden perfectamente los unos a los otros. Ya no solo es el acompañamiento, es la mejoría, es el sentirse atendido, el realizar actividades psicoeducativas que les van a servir a ellos como armas para poderse desarrollar plenamente. Hacemos acompañamiento también a nivel formativo y laboral, porque el desempleo en las personas con problemas de salud mental es elevadísimo. Sí. Entonces, eso es una actividad, somos agencia de colocación desde el año 2012, me parece que es, y se lleva a cabo prospecciones y se lleva a cabo intervenciones en integración laboral de las personas con problemas de salud mental. Hay que empezar dando pasitos cortos, porque no puedes llegar una persona después de un primer ingreso en situación de crisis y querer ponerle a trabajar o a estudiar, ¿no? Aquí estamos, bueno, como trabajando con ellos mientras están en esa situación de descompensación o en esa situación residual, para que poco a poco puedan llegar a la situación más normalizada posible. Yo siempre lo digo, yo aquí no quiero a la gente, yo quiero que la gente salga de aquí y haga actividades fuera, pero mientras no pueda hacer actividades fuera, pues aquí estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Sí, yo creo que es un poco ese alivio quizás de no estar a la deriva, de claro. no sentirse ellos como que... Sí. Elsa, ¿tú qué cambios has visto en tu hijo desde que está en AFESA? ¿Qué cambios he visto en mi hijo desde que está en AFESA? ¿O mejoras? Hombre, pues lo que os conté en un principio, la normalización de la vida, el encauzar un poco los días, no sé, es que realmente en mi caso, más que mi hijo que está en AFESA, entra y sale, según le da, la que estoy en AFESA soy yo, ¿vale? Entonces quizá entre lo que él hace de por libre, en un estudio por libre, lo que yo puedo influir, pues es un cambio siempre positivo. Es un cambio positivo alternativo, positivo alternativo. A veces pues está de muy buen humor con todas las cosas de AFESA y a veces pues como bloquea, bloquea, pero bien, AFESA también le sirve a él, por supuesto. Bueno, yo tenía ahora una pregunta que era que ¿por qué creéis que es tan importante que las familias se sientan acompañadas? Solo que, bueno, yo creo que nos lo habéis ya respondido un poco a lo largo. Hablamos de quitar esa vergüenza, esos miedos, sentir que tienes una dirección. Si queréis añadir... Sentirse escuchados. Sentirse escuchados. Sí, que algo también que yo quiero reivindicar desde aquí es que los profesionales de la sanidad escuchen a las familias, porque verdades hay muchas, cada uno tiene su verdad, las familias tienen las suyas, el paciente la suya, pero es que yo creo que lo ideal sería que los profesionales de la sanidad tuvieran las versiones de las familias y de los pacientes, y ellos no se sienten escuchados. No sé, bien, es verdad que los psiquiatras de la sanidad pública tienen muchos pacientes y poco tiempo, pero yo creo que el apoyo de las familias para la recuperación de las personas con problemas de salud mental es fundamental. Y si no escuchas a las familias y no les ofreces a las familias respuestas, malamente van a poder ellos, que son los cuidadores informales, hacerse cargo de lo que tienen que bregar a día de hoy cuando tienes un problema de salud mental en casa. Entonces yo reivindicaría que los profesionales escucharan a las familias, les escucharan y les facilitaran estrategias para poder abordar la problemática con la que se encuentran. ¿Y qué consejos daríais a otras madres o familiares que se encuentren en estas situaciones? Yo tengo consejos. y además me los traje apuntados para que no se me olvide ningún consejo. Bueno, pues lo primero es aceptar la realidad por dura que sea. Negarla no sirve para nada. Y eso no significa que estás encantada con esa realidad, pero que es la que te toca. Eso es fundamental y yo veo a veces la gente que empieza que
los familiares son los primeros que se niegan a que eso sea así. Después, no anticipar problemas cuando vivimos un buen momento. Si tú tienes muchos días de tu año buenos, ¿por qué vas a pensar en los meses malos? O sea, no sé cómo explicaros. Vamos. Disfrutar el Disfrutar. momento, aprovechar el carpe diem. Eso mismo, Vivir el eso momento, mismo. sí. Tomar conciencia de lo que está sucediendo, pero que eso no forme parte de tu día. Está pasando algo en tu casa, está pasando algo con la persona que tú quieres, pero no es tu día completo. Acoger con esfuerzo los malos momentos, pero buscar momentos para recuperar. Pueden ser muy malos y duran mucho, pero puedes tener un poco de tiempo para respirar. Abres la ventana y que te entre el aire. Saber que según interpretes lo que está sucediendo, puedes enfermar o vivir sanamente, porque los cuidadores enferman. Y tenemos ejemplos de personas que están ya casi equiparadas al enfermo principal. Entonces, cómo tú te sitúes en ese punto es fundamental para tu existencia y para que puedas ayudar. Porque si tú estás enferma o tocada o te tienes que tomar 5 pastillas tú, pues como que la cosa que funciona mal. Poner límites al enfermo, pero ponerte límites tú, hasta aquí, hasta aquí, y de aquí no pasamos, porque la situación entonces se pone mala para ambas personas. Permitirnos disfrutar, esto es lo más importante, permitirnos disfrutar, que no se te atragante una tarta, que no se te atragante una película, que no se te atragante un paseo. Tenemos los familiares pues derecho a disfrutar de la vida, ¿no? Porque a veces te dicen, con todo lo que tienes, bueno, lo tengo, pero yo disfruto, Y desde luego, construir un nuevo camino desde ahora. Lo dije al principio y lo digo ahora. Si piensas construir con lo antiguo, te hundes. Eres una persona desgraciada que te tocó una tragedia enorme en la vida. Si construyes con lo que tienes, te alzas, trabajas, no sé, eres alguien que sirve para algo. Si no eres una persona que te pasas la vida diciendo, Dios mío, qué tristeza, que al fin y al cabo, pues lo único que haces es mirarte al ombligo con todo lo que tienes encima y no ves lo que tu enfermo sufre o lucha o triunfa o ríe. No te ves nada más que a ti. Y yo creo que ya terminé los consejos. Muy bien. Es una gozada escuchar a Elsa, Sí, porque la además lo que dice lo aplica 100% en su día a día. Y aunque cuesta, porque bueno, Cuesta. no es... Pero yo quiero recalcar el cuidar al cuidador, el que el cuidador se cuide es lo fundamental, porque para poder cuidar tienes que cuidarte tú. Perfecto. Y bueno, para cerrar un poco y que no te quedes con ello, que nos cuentes qué consejo o qué dirías a esa gente que tiene esos estigmas de los que hablábamos antes. Si tuvieses una cosa que decirles, ¿qué sería? Ay, pues eso lo tengo muy claro. Mira, que se borre la palabra estigma, que se borre, que se quite. Si no existe ese concepto, poco a poco se va eliminando. Mira, hay un escritor asturiano, Casona, tiene una obra de teatro en el que la protagonista tiene unos muy desgraciados amores y entonces empieza a borrar y a tachar el nombre de las personas que le hicieron daño, ¿no? En la enfermedad mental el estigma daña y una persona dañada no se recupera. No. Entonces, yo no quiero contar ni salir con un cartel diciendo fuera estigma ni nada, sino que logremos en los enfermos y en los familiares tachar la palabra
y después ya, pues vivir. Pero es que cuando no haces nada más que hablar de estigma, se crea más, se enraiza más en la sociedad. Porque qué cantidad de personas cuando les dicen que el enfermo tiene lo que tiene, las personas reculan, vuelven para atrás, ¿no? ¿Y cuántos nombres no habrá tenido que tachar mi hijo del daño que le hicieron? Sí, no, la verdad que no son necesarios. Y algo que no es necesario, mejor quitarlo. Bueno, Pues- nos da mucha pena tener que finalizar el capítulo porque sinceramente para las dos está siendo muy enriquecedor escucharos, pero queremos daros como un espacio rápido para que comentéis algo que igual a nosotras se nos ha escapado, si queréis añadir algo más. Yo solamente querría decir que la enfermedad mental nos puede tocar a cualquiera. Un lema de hace como un par de años o 3 en la Confederación Salud Mental España, en la que estamos, o sea, confederados a nivel nacional, es te puede tocar a ti. De hecho, bueno, pues una de cada 4 personas tendrá o tiene en este momento un problema de salud mental, o sea, nos puede afectar a cualquiera. Y que los problemas de salud mental no distinguen ni de sexo, ni de raza, ni de estatus social, nos puede tocar a cualquiera. Entonces, eso que lo tengamos en cuenta. Yo ya no añado más porque hablé mucho, o sea que ya no añado. Y nada, daros las gracias por esta oportunidad que nos habéis dado de... Yo, bueno, estoy encantada escuchando a Elsa porque para mí es Sí, un aprendizaje también, sí. constante. Bueno. Son Sí, las canas, son es las canas. un son las aprendizaje canas. constante y además da una visión muy positiva y muy alentadora Sí, la de lo verdad. que es una cuidadora que cuida y se cuida. Así O se es. intenta cuidar. Exactamente. Pues muchas gracias a vosotras, de verdad. Espero que Gracias. este capítulo le sirva a la gente y le pueda interesar. Y a todos los que nos escucháis, muchas gracias por estar hoy en el podcast Igualdad, donde hablamos de lo que sí importa. Hasta pronto. Y esperamos que esta conversación ayude a visibilizar el trabajo de las familias cuidadoras y de los profesionales que las acompañan y también enviarles un mensaje a las familias que nos escuchan, hacerles un recordatorio de que no están solas, que siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar o ayudarlas de alguna manera y que también no solo es importante el apoyo, el acto de cuidado hacia la propia familia, sino también hacia uno mismo. Lo que comentabais antes, es resaltar que es importante el bienestar del cuidador o familiar y porque a la larga pues como que va generando un desgaste emocional y bueno, que sepan que no están solos, que siempre habrá alguien, así que muchísimas gracias de nuevo. Y el cuidado de los profesionales También, para evitar bueno, el también. burnout, que también Y que nos aumenten. toca. Ambos. Pues nada, bueno. Muchas espero que- gracias. Gracias. Muchas gracias. Mm.